Vamos a meditar en la palabra de Dios y para ello vamos a Deuteronomio. Ya hicimos una lectura ahí en el capítulo 33, Deuteronomio 33, y quisiera darle lectura solamente un versículo. Deuteronomio 33, 27. Dice así la palabra de Dios: El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos simbre, te rogamos, oh Dios, que nos fortalezca también si hay falta de esperanza, Señor. Te suplicamos, oh Dios, que tú nos hables a través de ella, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, que podamos encontrar en ti siempre refugio. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Repito nuevamente este versículo de Deuteronomio 33, el versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, y Él echó delante de ti al enemigo. En este mensaje le he puesto por título: El eterno Dios es tu refugio. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo algunos personajes, bueno, siempre la vida del Señor Jesucristo fue una vida impactante para todos aquellos que lo escuchaban, que lo seguían, que obedecían, ¿verdad?, a su palabra también, por supuesto. No solamente eran oidores olvidadizos, sino también hacedores de la palabra. Y vamos a Lucas, en el capítulo, ahí vamos a ver varios personajes. En el capítulo 8, aquí podemos encontrar a diferentes personajes. Por ejemplo, los versículos 1, 2 y 3 nos hablan de unas mujeres. Los versículos más adelante, el capítulo 8 de Lucas, versículo 26 hasta el versículo 50, hasta el versículo 39, nos habla también de un personaje, el endemoniado gadareno. Y aquí, mi hermano, estos personajes que quisiera yo tocar en este mensaje, tienen mucho que ver con estas palabras de Dios en el Antiguo Testamento a una de las tribus. Y aquí es: el eterno Dios es tu refugio. Y este hombre, el endemoniado gadareno, Zaqueo, y aquella mujer que unge al Señor Jesucristo en la casa de Simón Fariseo, son personajes aquí en la Escritura que encontraron refugio en el Señor Jesucristo. Así que, querido hermano, ¿recuerdas cuando no estabas en Cristo? ¿Recuerdas cuando vivías perdidamente, cuando vivías a tu manera, cuando todo lo que te venía a la mano lo hacías, no te importaba si era bueno o si era malo? Pero de pronto, de repente, te venía la depresión, te venía el desánimo, te venía la angustia, la aflicción ante esa vida que estabas llevando, ¿sí? Y los problemas te atormentaban y quizá llegaste a pensar hasta en el suicidio. Pero el Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para cada uno de nosotros, y podemos venir y acercarnos a Él con toda confianza, con toda libertad, porque Él está esperándonos. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Hoy estamos en Cristo, pero ¿qué pasaba cuando andábamos sin Cristo? Cuando andábamos sin Él, cuando no teníamos esperanza. Cada uno tiene su propia historia. Mi historia es diferente a la tuya, pero cada uno de nosotros, si volteamos a ver atrás, tenemos un común denominador. Como dice Romanos: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Esa era nuestra constante, ese era nuestro común denominador. Vivíamos perdidamente, atormentados por nuestros demonios, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones. Ahí, en la vida que estábamos llevando, como hijos, malas decisiones como hijos, como padres, como miembros de esta sociedad, ciudadanos de este país, ¿verdad? Pero hoy damos gracias a Dios que el Señor nos encontró, tuvimos un encuentro con Él y Él nos miró con amor. Y hoy nuestra vida es totalmente diferente.
quizá te encontró bajo la higuera, quizá te encontró vagando por los sepulcros, por los panteones, como a este endemoniado gadareno del que habla Lucas en este capítulo 8, del verso 26 en adelante. Quizás nos encontró en un sicómoro, ¿verdad? O revolcándonos en el pecado. No estábamos a gustos con esa vida que llevábamos, pero Él nos extendió sus brazos y nosotros vinimos a refugiarnos bajo sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Deuteronomio 33, 27, pues nos habla a nosotros, a ti, a mí, y nos dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Con Cristo no hay nada que temer. Con Cristo no hay nada que vencer. Él es nuestro capitán y nunca ha sido derrotado. Con Él vamos a quitar todas aquellas cosas de nuestra vida que no le agradan y que también a nosotros no nos agradan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Y entonces, pues, yo te invito a que estés atento a esta palabra, a cada uno de estos personajes. El himno 281 del Solo a Dios la Gloria nos dice: Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme. Y también dice: antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó, ya pertenezco a Él. Y el coro dice: ahora soy de Cristo, mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Qué bello canto. Ahora soy de Cristo, es el número 281 de Solo a Dios la Gloria. De hecho lo entonamos y bueno, pues esa es la verdad, la esperanza para el que ahora está en Cristo. Ahora soy de Cristo. Antes vivía en el pecado, pero no más. Así que veamos tres personajes en la Escritura que vivían en el pecado, pero que no más estuvieron en eso. La santa palabra de Dios nos habla y nos da pues estas biografías de estos personajes. Vamos con el primero, en Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Siga con su vista ahí, Lucas capítulo 8, versículo 26, que está en la ribera opuesta a Galilea. Recuerden que ahí está el mar de Galilea y en la ribera opuesta estaba una ciudad de Gadara, y viene ahí a la tierra de los Gadarenos. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro, escuche bien, ponga atención, un hombre de la ciudad endemoniado. Dice aquí el versículo 27, desde hacía mucho tiempo. Desde hace cuánto estás buscando de Dios. Tienes que acercarte y venir, porque este hombre dice, esta narración dice, vino a su encuentro. Tenemos que ser sensibles pues a su voz, a su llamado y venir a su encuentro. Y estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Todavía hoy, en todos los lugares, en todas las naciones, en la Ciudad de México, hay personas de este tipo, en las ciudades. Y se vino un hombre de la ciudad. Y aquí tenemos pues a este personaje que andaba desnudo, dice, no vestía ropa. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque la misma Escritura dice que le decía al Espíritu: sal de este hombre, sal de este hombre. Y bueno, este demonio expresaba esto. Y aquí el versículo 29 dice: porque mandaba
Jesús al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas, vea el poder de este demonio, de estos demonios y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Muchos están pasando por esos desiertos, desiertos de pecado, desiertos en los que encuentran satisfacción para la carne, pero no más, no más, porque el Señor está acá, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Aquí sigue diciendo el versículo 30, le pregunta a Jesús, ¿cuál es tu nombre? Él contesta, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, aquí podemos ver pues esta situación. El hombre estaba controlado por Satanás y tenía asustado todo el pueblo también, ¿verdad? Este hombre, pues alterca con Jesús, ¿verdad? Y dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero Jesús expulsa de este hombre a esa legión de la cual dice que le posee. Una legión romana era de 6,000 soldados. O sea, vean, este hombre estaba bien endemoniado, bien saturado de demonios. Dice aquí la palabra de Dios bueno, pues le dice que vayan a los cerdos y entran en los cerdos. Y otra porción de la escritura dice que eran 2,000 cerdos, o sea, imagínense 2,000 pues demonios en este hombre. Así que estos cerdos, este hato de cerdos se precipita por un despeñadero, ¿verdad? Ahogándose en el mar. Este es el suceso con el endemoniado gadareno. Pero veamos aquí. Y el versículo 35, Lucas 8:35, nos habla de la condición de este hombre después de haber sido liberado de esos miles de demonios. No uno, ni dos, ni 100, miles de demonios. Y aquí dice, salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, buscando el refugio de Jesús, buscando su amor, su cariño, su protección, su cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también nosotros? Dice, vestido y en su cabal juicio. Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de Jesús, tuvieron miedo de este hecho, de este acontecimiento. Este hombre estaba en pleno uso de sus facultades, ya sano, sobrio, ¿verdad? Y en su juicio cabal, después de que Jesús lo liberó del control de Satanás, el hombre no quería apartarse de Jesús y le pide que pueda permanecer con él. Dice el versículo 38, Lucas 8:38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. O sea, qué hermoso momento poder, primero lo rechazaba, ¿verdad? Y vino y se confrontó con Jesús. Pero después él deseaba estar con Jesús. Dice, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despide dándole una misión. Y esa misión también es para ti, es para mí, para todo aquel que recibe la salvación, para todo aquel que recibe el perdón, para todo aquel que recibe liberación de lo que lo atormente, ¿verdad? Y dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No necesitas un curso de evangelismo de 3 años, no necesitas nada más, no necesitas manuales, solamente cuenta. Dice aquí el versículo 39, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Solamente da testimonio. Y él se fue publicando, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús
con él. ¿Cuán grandes cosas ha hecho contigo? ¿Y por qué callas? ¿Y por qué callamos? ¿Y por qué no compartimos esas grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros? Dios está esperando. El Gadareno, un hombre odiado, un hombre despreciado, un hombre que ahora lo veían asombrados en su cabal juicio, predicando, publicando todo esto que había pasado y todo esto que él había vivido. Encontró la paz que buscaba, la encontró en Jesús. Entonces, en Jesús encontró el refugio que tanto necesitaba este hombre. Él le libertó de los demonios que le atormentaban. Él deseaba estar con él, pero Jesús tenía una misión para él y lo manda, lo envía, que vaya a los suyos, que vaya a su pueblo, que vaya a su ciudad. El segundo personaje está aquí mismo en Lucas, en el capítulo 19. Vamos a Lucas capítulo 19. Y ese es Zaqueo, un personaje conocido de todos nosotros. Versículo 1 dice, estamos en Lucas 19, no se pierda. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era un hombre que tenía una buena posición en la política, una buena posición económica, era jefe de los publicanos, ¿cuántos eran? Yo no lo sé, pero bueno, él estaba liderando a esos hombres y además era un hombre muy rico. Y dice, procuraba ver quién era Jesús. Tenemos que ser sensibles a su voz, sensibles a su llamado y procurar ver a Jesús. ¿Hace cuánto que no ves a Jesús? Por la mañana, por la tarde, por la noche, búscalo. Hoy, mañana, pasado, la semana, en el mes, todo el año, pero tenemos que actuar como este Zaqueo. Estos personajes nos van enseñando algo entre líneas. Procuraba ver a Jesús, dice, pero no podía a causa de la multitud porque era muy chaparrito, era muy chiquito de estatura, era pequeño de estatura, dice ahí el versículo 3. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí, o sea, se adelantó, se sube al árbol como un chiquillo, como un niño de 10 años, y está ahí en ese árbol. Y aquí, cuando el Señor Jesucristo pasa por ahí, le ve y la benévola mirada del Señor le sorprende. Y Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Aquí en este versículo 5, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Estamos en Lucas 19:5. Entonces él descendió a prisa, ¿verdad? Y le recibió gozoso. Ven a prisa al Señor y recíbele también gozoso. Quizás estamos afanados como Marta, cuando el Señor Jesucristo, aquellos amigos que tenía Marta, María, Lázaro, viene a su casa y Marta estaba afanada con los quehaceres, pero María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Como este endemoniado gadareno estaba sentado también a los pies de Jesús cuando vienen los hombres de la ciudad. Y aquí este personaje, dice que le recibe gozoso en su casa, no con hipocresías, porque hay una historia, ahorita terminamos con esa historia, en la que un hombre hipócrita lo invita a su casa y se pone a criticarlo. Ahorita vemos ese último personaje. Y aquí, el versículo 8, pero dice, el versículo 7, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabía qué clase de hombre era Zaqueo? Y el versículo 7 nos advierte sobre todos aquellos que murmuraban y que decían que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, igual yo creo que lo comparaban, ¿verdad? Pues, es de la misma calaña Jesús, yo creo por eso va y hace amistad con este hombre.
Dice entonces la escritura, ¿verdad? Y bueno, mi amado, ¿cómo te sentirías si hoy viniera el Señor Jesucristo y te dijera, deseo, es necesario que pose yo hoy en tu casa, ¿verdad? Y que Él quiera redimirte, Él quiera perdonarte, Él quiera darte una nueva oportunidad. Quizás la sociedad te ha rechazado porque estos hombres, esta mujer, perdón, este endemoniado gadareno era un hombre rechazado. O sea, ¿quién va a invitar a su casa a un endemoniado? Va a decir, ven, siéntate a mi mesa, come con nosotros, come con mi familia. Era un hombre solo, era un hombre solitario, era un hombre que no tenía a nadie desde hacía mucho tiempo, dice la escritura. Este Zaqueo igual, quizá tenía mucha gente a su cargo, como todos estos publicanos, que era el jefe de los publicanos, ¿verdad? Dice el versículo 2, y rico, y todo eso no le era suficiente, de tal manera que era un hombre solo también, Zaqueo. ¿Y cómo nos sentiríamos si hoy el Señor Jesucristo quiere quitarnos esa soledad, quiere quitarnos esa tristeza, quiere quitarnos esa carga? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere darte descanso. Entonces, para Zaqueo, enemigo público número 1, en Jesús encontró a alguien que le amó, alguien que le perdonó lo que él era. Y vean ustedes el cambio tan tremendo que ocurre en Zaqueo. Dice aquí el versículo 8, Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto de pie, porque era muy chiquito, si se queda sentado no lo ven, puesto de pie, dijo al Señor, hace un compromiso con el Señor. Así es necesario también nosotros hacer compromiso con el Señor. Y como dice Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y esta es una promesa, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, vean ustedes el cambio radical que ocurre en la vida de Zaqueo ante el perdón que le otorga Jesús. Zaqueo cambia en su modo de pensar, en su modo de ver las cosas, de todo muy material, ¿verdad? Muy materialista, tratando de enriquecerse a costa de los demás. Y bueno, él cambia entonces. Y de ser un hombre ambicioso, enriquecido, Zaqueo cambia totalmente en este encuentro con Jesús. O sea, aquí la escritura, la palabra que leímos nos habla de cómo él desea repartir sus bienes ahora, después de que en su mente solamente había ese concepto de enriquecerse. Pero aquí en la escritura encontramos pues un maravilloso mensaje también para él, el mensaje de perdón, el mensaje de salvación, porque Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación para él, para su familia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias a Dios por este ejemplo que encontramos tan extraordinario en la vida de Zaqueo. Zaqueo vino a refugiarse a los brazos de su Salvador, ¿sí? Y Dios quiere atraerte con cuerdas de amor. Él quiere ser tu refugio en la tormenta. No te resistas más. Vamos al último personaje, aquí en Lucas capítulo 7. El versículo 36 nos habla de la siguiente manera. Lucas capítulo 36, Jesús perdona a una mujer pecadora. El ambiente es este. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Está en casa de Simón fariseo, un hombre
hipócrita, así como yo lo veo, porque se pone a criticarlo, o sea, se critica a su invitado en esa reunión, porque entra una mujer, viene una mujer de la ciudad, dice que era pecadora, y postrado a los pies del Señor Jesús, saca un frasco de perfume de alabastro, ¿verdad? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En los tiempos bíblicos las mujeres tenían muy poco valor. Si alguien necesitaba un refugio ante tanta adversidad, era esta mujer. Mujer y además pecadora, como declara el texto. No se da su nombre. Lo que se dice de ella es que era una mujer de la ciudad, que era pecadora y que viene a Jesús. Era necesario para ese encuentro venir a Jesús también. Poner también nosotros, ¿verdad? De nuestro deseo, nuestro anhelo de tener ese encuentro con Jesús. Vino llorando, ¿verdad? Y derramó un perfume sobre él, ungiéndole, dice el texto. Todos reconocían a esta mujer, también al fariseo, que sabía qué clase de mujer era. Jesús, por supuesto, también lo sabía. ¿Habrá algo ante sus ojos, ante los ojos de Dios, que podamos nosotros ocultar? Pero ella no vio que él le mirase con un espíritu de crítica. Él la aceptó ahí a sus pies, tocándole, ¿verdad? Porque en otro texto dice, aquí mismo dice, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso hubiera sido suficiente en la ley levítica para que Jesús tuviera que purificarse. Y estos, bueno, pues eran fariseos, ¿verdad? Entonces Jesús la protege, Jesús perdona sus pecados. Lucas 7:48 nos dice, a ella le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos eran sus pecados? Yo no lo sé, pero de entrada era una mujer prostituta. Y todo eso, todo su pasado queda perdonado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El eterno Dios es ahora tu refugio y Él está con los brazos abiertos. Ella seguramente no estaba satisfecha de la vida que llevaba. Quizás deseaba una vida diferente, un esposo, una familia, ser aceptada en la sociedad, porque pues muchos la rechazaban, la odiaban, la repudiaban, ¿verdad? Por su característica. Y ella no tenía un futuro, pero ella deseaba un futuro y el Señor Jesús le asegura ese futuro. Tu fe te ha salvado, ve en paz, le dice a esta mujer en el versículo 50. Estamos en Lucas 7:50. De Jesús recibió amor, recibió aceptación, recibió esperanza. No es lo que muchos estaban buscando o los que muchos estábamos buscando, pero que ahora lo tenemos en Cristo. Pero si tú no lo tienes, hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de que vengas y que puedas recibir ese perdón y que puedas recibir esas palabras de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Él es el único que puede perdonar. El versículo 49, estos hombres ignorantes, estos hombres con sus ojos cegados, dicen, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios, y Él tiene el poder y toda la potestad para perdonar nuestros pecados. Lucas habla de muchos hombres y mujeres que vinieron a refugiarse en los brazos eternos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí mismo en el capítulo 8 nos habla también de otras mujeres que hacían eso, refugiarse en Jesús y no querían separar. Lucas capítulo 8 nos habla también de todas aquellas mujeres que vinieron a refugiarse en los brazos eternos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos habla de María Magdalena, nos habla de Susana, nos habla de Juana, la mujer de Chuza, que le servían de sus bienes. Dice, y muchas otras
que le servían de sus bienes. Todas estas mujeres les costaba trabajo separarse de Jesús. Le seguían a todos lados. Tenían una familia seguramente, tenían hijos, tenían un lugar en la sociedad, pero ninguna de ellas quería vivir alejada de Jesús. Mi amado, mi amada, que ese sea nuestro sentir en este mensaje y que en lugar de estar huyendo de Jesús, vengamos, ¿verdad? Corramos hacia Él. Él ya murió por nuestros pecados y nos está esperando, si estamos en alguno de ellos, para liberarnos, para perdonarnos y para liberarnos del control de Satanás. Hoy Jesús te invita a amarlo y a refugiarte en sus brazos. Termino con Juan 15:9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esa es la invitación del Señor Jesucristo. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Que Dios te bendiga.